Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la conexión y asistencia a la reunión semanal del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana de Cali. El día de hoy, el tema está a cargo de nuestra residente primer año, Laura Jimena Briceño Calderón, quien nos va a presentar el tema escroto agudo, importancia del reconocimiento temprano. Acompaña de su tutor, el doctor Alejandro Quintero, quien es urologo pediatra de la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Adelante, Laura. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, como les comentó, mi nombre es Laura Briceño y el tema de hoy va a ser escroto agudo. Muchas gracias al doctor Alejandro Quintero por la compañía. Bueno, entonces el dolor escrotal agudo pues va a ser un dolor de inicio súbito que puede estar acompañado o no de edema y eritema a nivel del escroto. Y la importancia de que nosotros identifiquemos esta patología, aunque la mayoría de afecciones pueden no ser urgentes, siempre es importante tener en cuenta que vamos a tener como etiología probable la torsión testicular, teniendo en cuenta pues que esta es una patología que va a requerir de un tratamiento inmediato. Es importante también tener en cuenta la edad de presentación del cuadro clínico, porque dependiendo de esto vamos a poder estratificar o hacer un enfoque de nuestro diagnóstico diferencial. Ya dentro como tal de, de las patologías que vamos a encontrar como probable causa del escroto agudo y que vamos a tratar en la presentación, principalmente pues torsión testicular, más frecuente de todas va a ser una torsión del apéndice testicular o del epididimo, pacientes cuadro de orquiepidemitis y menos frecuente, pero no menos importante, tener en cuenta que los pacientes pueden presentar un escroto agudo secundario a un tumor, un trauma a nivel testicular o pacientes con un edema escrotal idiopático. Antes de entrar a hablar digamos, de la charla, me parece importante presentarles este este caso clínico. Entonces, tenemos un paciente masculino de 13 años. Él consultó a la institución de Club Noel el 11 de abril, remitido de la ciudad de Palmira. Digamos, en el diagnóstico de remisión fue remitido por una sospecha de apendicitis. En la revisión de la historia clínica durante el interrogatorio del paciente, él refiere un inicio de dolor en el abdomen inferior el día previo, aproximadamente a las 8 de la noche, asociado a náuseas. El paciente ingresa en la institución en horas de la madrugada. Durante su seguimiento clínico refiere que el dolor se irradia el escroto y en ese momento pues es revalorado por el médico general de urgencias, una evaluación completa en donde evidencia a nivel del escroto dolor a la palpación testicular, el testículo ascendido, eritema y edema a nivel del escroto y consideran pues un score de twist de 7 puntos. En ese momento se solicita la valoración por cirugía pediátrica. Ya para el momento en el que el paciente es valorado por el cirujano ha ocurrido 11 horas de evolución desde el inicio del cuadro clínico y efectivamente se confirma que el paciente pues tiene signos claros de torsión testicular y es llevado a procedimiento quirúrgico ese mismo día. Durante la exploración quirúrgica, como ven en la imagen, se evidencia pues un testículo y un epididimo derecho isquémicos, con evidencia pues de una torsión testicular de 2 vueltas. Se hace aplicación de calor local en el testículo derecho y en ese momento pues se hace una revisión del testículo contralateral. Como vemos, el testículo izquierdo pues y el epididimo están normales con adecuada perfusión. Durante ese tiempo de observación, el testículo logra tener un inicio pues de perfusión, generando la realización de una fijación de ambos testículos con un punto transfixiante con una sutura Bicril 3 ceros y cierre por capas. Ya respecto al seguimiento, el paciente nuevamente es valorado el 30 de abril, refiere encontrarse completamente asintomático con una evolución satisfactoria. Al valorar el escroto se presenta ambos testículos palpables en bolsa escrotal, sin dolor a la palpación, sin evidencia de hematomas ni signos de inflamación, y el paciente pues indica continuar en seguimiento con ecografía 2 meses posteriores. ¿Por qué la importancia de traer este caso clínico? Principalmente fue por el enfoque inicial que se hizo en este paciente. Siempre es importante que nosotros hagamos una historia clínica completa y una evaluación física completa, porque pues como vemos este paciente realmente ingresó
inicialmente remitido por la sospecha de un cuadro abdominal quirúrgico. Entonces, antes pues, de entrar a hablar de la patología, importante recordar unos datos que ya hemos tocado previamente de la embriología. Saber que inicialmente, aunque el sexo del individuo pues, esté determinado por los cromosomas sexuales, se da la diferenciación del tejido gonadal a partir de la semana 6 a la 7 bajo efectos del gen SRY. En esta fase es cuando se da esa diferenciación de este tejido bipotencial a la formación de un testículo. Este testículo pues, va a estar ubicado en la cara ventromedial del reborde urogenital a nivel de la pared retroperitoneal. Aproximadamente en la semana 7 las células de Sertoli van a producir el factor inhibidor mülleriano, lo que induce la regresión pues, de las estructuras del conducto de Müller, que sabemos van a ser las que generen el aparato reproductor femenino, dejando como remanente el apéndice del testículo. Y las células de Leydig a partir de la semana 9 van a producir testosterona, que es lo que nos va a generar o el estímulo pues, de desarrollo de las estructuras wolfianas, entre ellas el epididimo y el conducto deferente. Ya a partir de la semana 8 a la 15 vamos a terminar nuestra primera fase abdominal del descenso testicular. El testículo va a descender por la cavidad celómica. Es importante recordar que el testículo va a estar suspendido en su polo superior por el ligamento suspensorio craneal y en el polo inferior por el gubernáculo. La testosterona lo que va a generar es esta regresión del ligamento superior craneal y las células de Leydig van a producir el factor tipo 3 similar a la insulina, que va a generar un alargamiento y un engrosamiento del gubernáculo, con lo cual pues, se da su rápida tumefacción y esto va a permitir que haya una dilatación a nivel del conducto inguinal para proceder a la siguiente fase. Entonces, el proceso vaginal se va a alargar de manera proporcional dentro del gubernáculo y es por esta cavidad donde va a ocurrir pues, el descenso del testículo. Ya de la semana 28 a la 35 vamos a tener nuestra fase inguinoescrotal. En esta fase, de manera indirecta, la testosterona va a actuar a nivel del nervio genitofemoral para que se dé la producción del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este péptido lo que va a generar es controlar ese crecimiento y la dirección de la migración del gubernáculo hacia el escroto. Y la migración pues, del testículo hacia el escroto va a finalizar aproximadamente la semana 35. La idea es que aproximadamente en más del 90% de los recién nacidos pues se da una obliteración de este proceso vaginal. Entonces, respecto a la anatomía, pues el testículo es una estructura ovoide de una longitud aproximada de 4 centímetros. Va a estar cubierto por la túnica albuginea, la cual va a estar proyectada hacia el tejido testicular, generando los lóbulos testiculares, que son aproximadamente entre 200 a 300. Entre cada lóbulo, pues vamos a tener los túbulos seminíferos contorneados que van a dirigirse hacia el mediastino del testículo, generando los túbulos seminíferos rectos, los cuales, pues, al confluir, forman la red testicular que atraviesa la cápsula testicular en dirección hacia el epidídimo. A través pues, del cordón espermático, tener en cuenta que vamos a tener el conducto deferente, las 3 arterias principales que nos van a dar la irrigación a nivel testicular, el drenaje venoso y el nervio genitofemoral e inguinal. Ya respecto al escroto, este va a ser el espacio en donde se van a albergar los testículos. Esto va a estar compuesto por 8 capas que van a ser derivadas de las capas de la pared abdominal. Entonces vamos a tener la piel, el dartos y músculo liso que van a derivarse pues, de la fascia de Camper y Scarpa, la fascia espermática externa que va a ser derivada de la fascia oblicua externa, la fascia y músculo cremastérico que puede estar derivado principalmente del músculo oblicuo interno, pero también puede ser, va a haber una proporción que se deriva del músculo transverso abdominal, la fascia espermática interna, que se deriva de la fascia transversal, y la grasa preperitoneal junto con la túnica vaginal, pues que sabemos que vamos a tener nuestra capa visceral y parietal, que van a ser pues derivados del peritoneo. Respecto al sistema pues, de irrigación, como les comentaba, la arteria testicular va a ser la arteria principal que nos va a generar la irrigación a nivel testicular. Esta va a ser una rama directa de la aorta abdominal, pero también vamos a contar con una circulación adicional que va a ser la arteria cremastérica, que es una rama de la arteria epigástrica inferior, y la arteria del conducto deferente.
Ya respecto al drenaje venoso, vamos a contar con un drenaje superficial y profundo. Principal va a ser el drenaje profundo, que va a estar dado por el plexo pampiniforme, que desencadena o drena en la vena testicular, que del lado derecho va a llegar a la vena cava inferior y del lado izquierdo va a desencadenarse en la vena renal izquierda. Y también vamos a contar igual con la vena del conducto deferente que drena al plexo pélvico y la vena cremastérica. Ya respecto a la inervación, vamos a contar que el testículo pues va a tener una inervación sensitiva y principalmente vamos a tener tres nervios somáticos, los cuales van a ser el nervio genitofemoral, involucrado principalmente en el reflejo cremastérico, el nervio inguinal y una rama escrotal del nervio pudendo. Entonces, vamos a hablar primero de la torsión testicular, pues esta va a ser la patología más importante por su riesgo potencial de generar una pérdida testicular. Entonces, respecto a la epidemiología, vamos a tener dos picos de incidencia. Primero va a ser en la edad de la pubertad, más o menos entre los 2 a los 18 años. En esta etapa, lo más frecuente es que se genere una torsión intravaginal y lo que se cree, digamos, de la mayor proporción en esta fase es por el aumento del testículo a nivel del desarrollo de la pubertad, que aumenta el riesgo de generar una torsión. El otro pico que vamos a tener es en la etapa neonatal, donde se presenta la torsión perinatal. Lo más frecuente es que sea una torsión extravaginal y la incidencia pues va a ser de 1 por cada 4.000 hombres menores de 25 años. Entonces, respecto a la fisiopatología, cuando tenemos una torsión intravaginal, esta va a ser secundaria a una fijación anómala de la túnica vaginal y como vemos en la imagen, la túnica va a estar insertada en una porción más proximal del cordón espermático, lo que va a generar que haya un mesorquio largo por el cual puede girar el testículo. Entonces, eso hace que el testículo adopte una posición un poco más horizontal y pendular y puede ser vulnerable a torsión durante el movimiento de los miembros inferiores o cuando hay una contracción cremastérica. Entonces, la deformidad que más frecuentemente se ha documentado es en bajo de campana, que tiene una incidencia del 12% y más del 78% se encuentra de manera bilateral. Entonces, cuando se da la torsión del cordón, pues esto genera una compresión venosa secundaria y el edema testicular pues nos puede llevar a una isquemia secundaria pues a la oclusión arterial. Ya respecto a la torsión extravaginal, esta se da principalmente en el periodo perinatal y se debe a que la túnica vaginal no se encuentra fijada al dartos del escroto. Entonces, como ven en la imagen, cuando se da la torsión del testículo, se da en conjunto con la túnica vaginal. Respecto a la clínica, lo más importante pues, son los pacientes que nos van a referir de un dolor súbito, que es severo. Usualmente suele ser, digamos, lo ideal es que consulten en un tiempo agudo, pero los pacientes suelen consultar en las primeras 12 horas de evolución. El dolor suele irradiarse al abdomen inferior y hasta en un 90% estará asociado a náuseas y vómito. Ya en el examen físico vamos a encontrar un escroto edematoso con eritema que puede estar indurado, puede presentar un hidrocele reactivo y respecto a la palpación testicular, pues va a ser un testículo que es sensible, que podemos evidenciar que está elevado respecto al testículo contralateral y en una ubicación horizontal. El reflejo cremastérico suele estar ausente en el 100, con una sensibilidad del 100% y el signo de PREN es negativo. Es importante en la clínica tener en cuenta los cuadros de torsión intermitente. En un tercio de los pacientes que presentan torsión testicular documentan historia de dolor testicular previo y estos pacientes suelen ser los que nos refieren un dolor a nivel del escroto de manera aguda que resuelve en segundos a minutos y presentan intervalos largos asintomáticos. Entonces siempre pues debe sospecharse en pacientes que nos refieren que han presentado edema y dolor testicular sin una causa clara y han sido múltiples estos episodios. Lo ideal sería que pudiéramos tomar una ecografía Doppler en el periodo sintomático, pero en el examen físico podríamos encontrar pacientes con testículos horizontales, móviles, que pueden presentar un epidema anterior con un abultamiento del cordón. Entonces, lo que se sugiere es que en los casos en los pacientes que tienen una clínica persistente, pues se considere hacer una exploración quirúrgica. Ya respecto al diagnóstico, lo principal va a ser el diagnóstico clínico
y vamos a tener un algoritmo de score que nos va a poder determinar el riesgo de presentar la torsión testicular y con el mismo poder identificar en qué momento solicitar una ecografía. Entonces vamos a tener 5 variables, está el edema testicular y el testículo duro, que nos va a dar una puntuación de 2 puntos, la presencia de náuseas o vómito y tener un testículo elevado y la ausencia de reflejo cremastérico. Cuando tenemos entre 0 a 2 puntos, que es un riesgo bajo, no vamos a requerir de hacer un estudio ecográfico y debemos sospechar pues un diagnóstico diferencial. Entre 3 a 4 puntos, que es un riesgo intermedio, en este caso nos indican que debe solicitarse una ecografía Doppler testicular, y en pacientes que tienen entre 5 a 7 puntos, que es un riesgo alto para presentar torsión testicular, no debemos diferir la valoración por cirugía tomando un estudio imagenológico, sino pues ya solicitar la valoración pues por el especialista. Entonces, ¿de dónde sale este score? Esto fue un estudio publicado en el año 2012. Ellos hicieron 4 fases para lograr determinar o validar un sistema de diagnóstico sobre torsión testicular. Inicialmente lo que hicieron fue una revisión bibliográfica para poder identificar las variables clínicas que se encuentran más asociadas a la torsión testicular y que tienen un mayor valor predictivo positivo. Con ello, ellos identificaron las 5 variables previas que les nombré e hicieron una evaluación prospectiva entre el 2009 al 2012 de todos los pacientes que consultaban, pediátricos, que consultaban a un servicio de urgencias por cuadro de escroto agudo. En el estudio ellos identificaron 338 pacientes, como ven en la imagen del lado izquierdo. 234 identificaron por el score que presentaban bajo riesgo y como ven, en ninguno de ellos se dio el diagnóstico de torsión testicular, determinando una sensibilidad del 100% con un valor predictivo negativo del 100%. 65 pacientes presentaron un riesgo intermedio y se les solicitó una ecografía Doppler testicular. Y 39 pacientes presentaron alto riesgo y como ven en el recuadro, el 100% de ellos presentaron el diagnóstico de torsión testicular. Cabe decir que todos estos pacientes fueron valorados por un urólogo pediatra del servicio de urgencias, a todos se les hizo ecografía Doppler y se les hizo la toma de un uroanálisis. Luego de esta primera fase, ellos crearon el sistema de puntuación para determinar como tal el score e hicieron una validación retrospectiva, que es la gráfica que tenemos a la derecha, encontrando datos similares. Los pacientes que tenían bajo riesgo, en ninguno de ellos se documentó torsión testicular, a diferencia pues, de los pacientes que tenían alto riesgo, en los cuales obtuvieron un valor predictivo positivo del 100% con una especificidad del 100%. ¿Cuál era la idea de ellos con este estudio? Poder también determinar en qué pacientes se debía solicitar una ecografía. Y como les dije previamente, pues realmente si es un paciente con bajo riesgo o un riesgo alto de torsión testicular, pues se puede diferir este estudio. Sin embargo, pues cuando la utilicemos es importante saber que la sensibilidad y la especificidad es alta. La idea con la ecografía es poder evaluar disminución de la perfusión testicular. Como vemos en la imagen, el testículo derecho tiene disminución, pues ausencia de flujo en el testículo derecho, o evidenciar el signo del remolino que se genera por la torsión del cordón. Siempre que se haga la ecografía es ideal hacer una comparación contralateral. Sin embargo, las limitaciones de este estudio es que en los pacientes pequeños prepuberales, al ser un testículo un poco más pequeño, el flujo va a estar disminuido. Los pacientes que presenten clínica de una torsión intermitente, cuando se hagan una ecografía Doppler, pueden presentar aumento del flujo y esto darnos un diagnóstico erróneo de una orquiepididimitis. Y pues esto es una ecografía, un estudio, perdón, que es operador dependiente. Ya respecto al manejo, va a depender principalmente del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas y el momento en el que hacemos la detorsión y el grado de torsión del cordón. Entonces, de las primeras 4 a 6 horas, la viabilidad puede ser hasta el 100%, pero a medida que transcurre el tiempo, como vemos a las 12 horas, la viabilidad máxima es del 61% y entre 24 horas, pues ya puede ser del 0 al 24%. Entonces, dependiendo de si en la valoración intraquirúrgica el testículo es viable o no, pues vamos a realizar una orquidopexia o una orquidectomía. Entonces, previo pues a hablarles de la técnica quirúrgica, se ha reportado el uso de la detorsión manual que aumentó la tasa de rescate quirúrgico
Este procedimiento es mucho más fácil de hacerlo en los pacientes adolescentes y la idea es que hagamos, digamos, lo más frecuente es que se haga una rotación de medial a lateral, como abriendo un libro. Sin embargo, si al hacer esta maniobra el dolor empeora o hay una resistencia evidente, debe rotarse el testículo en otro sentido. Hasta en un tercio de los casos, los pacientes pueden presentar una rotación que sea lateral. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que una detorsión manual es exitosa? Cuando hay una mejoría inmediata del dolor, si se evidencia que hay descenso del testículo y pues si contamos con una ecografía Doppler, evidenciar retorno del flujo arterial. Sin embargo, a pesar de que esto sea exitoso, es importante tener en cuenta que debe hacerse una orquidopexia bilateral de manera urgente. No se debe considerar como un procedimiento electivo. Entonces, este estudio publicado en el año 2017 fue un estudio retrospectivo. En ellos querían evaluar el aumento, digamos, la viabilidad que se presentaba en el testículo de los pacientes que pues eran llevados a tratamiento quirúrgico por torsión testicular y trataban de comparar los resultados entre los pacientes que fueron sometidos a una detorsión manual preoperatoria versus los que no. Como protocolo en la institución, ellos tenían que solo se realizaba este procedimiento por un urólogo pediatra en las primeras 24 horas de evolución y pues digamos que en este caso ellos no contaban con una ecografía para realizar posterior al procedimiento. Entonces, en el estudio, ellos incluyeron 133 pacientes, a los cuales a 76 se les hizo una detorsión manual y fue satisfactoria en 72 de ellos, que encontraron ya durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, en el grupo de los pacientes que se hizo una detorsión manual, 20 de ellos presentaban una torsión residual o recurrencia. Sin embargo, la viabilidad testicular que se encontró fue del 97% y se logró hacer una orquidopexia en 70 casos y en 2 pues requirieron de una orquidectomía. Ya en los pacientes en los cuales no se logró hacer una detorsión manual o la detorsión manual no fue satisfactoria, la viabilidad reportada fue del 75% y en 15 casos pues requirieron de una orquidectomía. Lo que ellos sugerían, digamos, como conclusión, ellos encontraron un OR de 11 con una P significativa y sugerían valorar este método, que los pacientes fueran sometidos pues, a una detorsión manual para mejorar la viabilidad testicular. Sin embargo, pues ellos recomendaban que siempre había que considerar hacer el tratamiento quirúrgico posterior a esta maniobra. Ya respecto a la técnica, es importante tener en cuenta que vamos a hacer una exploración urgente cuando estamos en las primeras 24 horas de evolución o cuando tenemos una historia clara de un paciente que presenta cuadros de torsión intermitente. Entonces, vamos a hacer una incisión, puede ser transversal a nivel del escroto o longitudinal a nivel del rafe medio, para extraer el testículo de la túnica vaginal. Entonces, vamos a evaluar el cordón y debe hacerse una detorsión manual del mismo y el testículo debe guardarse sobre unas compresas calientes. La idea es que mientras hacemos la revisión del testículo contralateral demos un tiempo de observación para valorar si hay reperfusión del testículo. El testículo contralateral debe explorarse y fijarse también. Y al hacer la valoración nuevamente del testículo que presenta la torsión, hay que evaluar. Lo que sugieren es que si hay signos claros de que el testículo es inviable, está duro, necrótico, se realiza una orquidectomía con una ligación pues, del cordón espermático. Sin embargo, si hay duda de la viabilidad del testículo, si hay evidencia de reperfusión, pues debería hacerse una orquidopexia. Entonces, respecto a la fijación, son múltiples las técnicas quirúrgicas para fijar el testículo y hay dudas sobre el uso, de la sutura absorbible o no. Sin embargo, no se han encontrado diferencias. Puede fijarse, como vemos en la imagen superior, puede hacerse una fijación a nivel del polo superior, el polo inferior y al nivel del ecuador del testículo, fijando la túnica vaginal hacia la pared del escroto. También puede realizarse un punto transfixiante único o otra técnica recomendada, que es lo que se ve en la imagen inferior, es hacer una bolsa escrotal a nivel del dartos, en donde se va a guardar el testículo y pues se hace el cierre por planos. Otra técnica que ha sido documentada es realizar la incisión de la túnica albuginea y colocar un injerto de túnica vaginal.
La idea de este procedimiento es tratar el síndrome compartimental o prevenirlo por la sospecha. Como saben, cuando se da la detorsión del testículo, pues por efecto de edema puede generarse un síndrome compartimental. Entonces, este estudio que fue publicado en el 2012 fue un estudio retrospectivo. En ellos hicieron un seguimiento durante 10 años de pacientes que fueron manejados de manera quirúrgica por torsión testicular con una torsión intravaginal y que llevara mínimo más de 6 horas de evolución. Entonces, lo que ellos describían como técnica quirúrgica es que ellos separaban el testículo afectado, lo envolvían sobre una gasa caliente, hacían valoración del testículo contralateral y si al revalorar nuevamente el testículo no había signos de reperfusión, realizaban una incisión de la túnica albuginea, una incisión grande, y valoraban si se observaba un aumento macroscópico del flujo sanguíneo. Si esto se confirmaba, procedían a hacer cubrimiento con un injerto de túnica vaginal vascularizada y conservaban la gónada. Luego a estos pacientes se les hacía un seguimiento en 4 semanas con ecografía Doppler. Entonces, en el estudio ellos incluyeron 59 pacientes, de ellos a 31 se logró hacer una arquidopexia con una sobrevida a los 4 meses del 62.5% y de los 28 pacientes en los cuales no se realizó la arquidopexia, en 11 de ellos se logró hacer la técnica quirúrgica que ellos describían y en 17 pues se llevaron a arquidectomía por, digamos, un procedimiento fallido. ¿Qué recomendaban ellos al final del estudio? Es que esto es una posibilidad, esta técnica se puede estudiar y la recomendaban en situaciones en las que pues, se consideraba hacer una orquidectomía inicial para poder aumentar pues, la sobrevida testicular. Finalmente, digamos, este estudio me parece publicarlos, es una revisión sistemática que se hizo publicó, perdón, en el año 2020. La idea era evaluar las técnicas quirúrgicas que se encuentran en la orquidopexia en los pacientes que son tratados para torsión testicular. En el estudio ellos hicieron el análisis desde 1975 al 2012 respecto a los criterios de inclusión y exclusión. Analizaron finalmente 7 publicaciones, incluyendo en ellas 266 orquidopexias, y la idea del estudio era resolver 4 interrogantes. Entonces, el primero, saber qué método quirúrgico o material de sutura tenía el menor índice de retorsión. Entonces, en todos los casos que ellos reportaban y en todos los artículos, independiente del abordaje, independiente de si utilizaban sutura absorbible o no absorbible, no encontraron diferencias en recurrencia. Sin embargo, el tiempo de seguimiento que reportaban en los estudios era de mínimo de 6 semanas hasta 31 semanas, con lo cual ellos solo podían asegurar con el estudio que a corto plazo, pues todas las técnicas incluidas eran eficaces para evitar recurrencias y sugerían o recomendaban que para lograr una adecuada formación de adherencias era importante que durante la fijación se hiciera una aproximación de la túnica albuginea a la pared escrotal. La siguiente pregunta era determinar cuáles eran los índices de atrofia del testículo tras la fijación. Estos resultados solo lo evidenciaron en 3 estudios o solo fueron reportados en 3 estudios. De ellos 2 presentaban la mayor incidencia, uno del 9%, otro del 43%. El estudio que reportaba incidencia del 43% sugería este hallazgo secundario pues, a preservar testículos en los cuales era evidente una mejoría muy escasa de reperfusión. Con esto ellos hacían una conclusión de que probablemente la atrofia testicular tras la fijación era un resultado infravalorado y es importante que nosotros a los pacientes que manejamos, tanto a los pacientes como a los familiares, se les diga y se les sea claro de que este es un probable, un resultado que puede ser hasta en casi en la mitad de los casos, presentar una atrofia a pesar de realizar un procedimiento pues adecuado. Como tercer punto, se hacían la pregunta si debía fijarse siempre el testículo contralateral. En los artículos ellos encontraron fijación del testículo contralateral solo en el 63.3% de los casos, aunque el riesgo en estos estudios sobre la torsión del testículo contralateral era desconocido. Lo que sí se sabía es que en un 78% se evidenciaba la presencia del badajo de campana de manera bilateral, por lo cual recomendaban
esta práctica como un ejercicio pues de buena práctica clínica. La cuarta pregunta que ellos hacían era saber el impacto de esta técnica quirúrgica en la fertilidad. Eh, Sin embargo, pues en esta revisión sistemática, en los artículos que ellos incluyeron, en ninguno de ellos daba reporte sobre infertilidad. Ya respecto a la torsión perinatal, como les comentaba, esto se da en la etapa neonatal, vamos a tener la torsión en la etapa prenatal, que es la más frecuente en un 75% de los casos. Esta torsión suele ser una torsión extravaginal. Y el nacimiento lo que vamos a ver es un paciente con una masa escrotal dura, que no es dolorosa, que puede estar fijada a la piel, diferente a los pacientes con una torsión postnatal, en donde van a tener unos síntomas agudos con inflamación del testículo, perdón, del escroto, va a haber eritema y dolor a la palpación. Y lo que se sugiere en las guías es que la decisión de realizar una exploración quirúrgica va a depender principalmente de los hallazgos clínicos del paciente. Y aunque no hay evidencia que avale que se haga una valoración del testículo contralateral, pues es un ejercicio de buena práctica clínica realizar la fijación de manera profiláctica. Ya respecto al seguimiento, en un 4.5% de los casos puede ocurrir recurrencia y como les comentaba, esto no se ve asociado al tipo de técnica quirúrgica utilizada ni al tipo de sutura. La atrofia testicular, como les comentaba, puede darse hasta en la mitad de los casos. Y respecto a la infertilidad, que es, digamos, el seguimiento que se les hace a estos pacientes, anteriormente lo que se consideraba es que los pacientes en los cuales se les dejaba un testículo que probablemente podía ser inviable, aumentaba el riesgo de desarrollo de anticuerpos contra la espermatogénesis, lo cual afectaba la fertilidad. Sin embargo, hay estudios recientes que ya han rechazado estos resultados. También se creía que los pacientes que eran llevados a orquidectomía tenían riesgo de presentar infertilidad o subfertilidad, y por eso traigo a colación este artículo que fue publicado en el 2016. En ellos evaluaban las tasas de embarazo en pacientes que eran llevados a tratamiento quirúrgico por torsión testicular. Como criterio de inclusión, ellos tenían pacientes que eran mayores de 25 años con un cuadro de torsión testicular, que estaban en una relación y deseaban concebir y llevaban más de un año intentando. Entonces, en ellos analizaron a 63 pacientes, 41 fueron manejados con orquidopexia y 22 fueron manejados con orquidectomía. Y como vemos, la tasa de embarazo fue muy similar en ambos grupos, encontrando pues que no había realmente una diferencia respecto al tratamiento quirúrgico, siempre teniendo en cuenta pues que el testículo contralateral va a estar sano y normal. Ya respecto a la torsión del apéndice testicular, como les comentaba al inicio, este va a ser un remanente embriológico del conducto de Müller, va a estar ubicado en la cara anterosuperior del testículo, de un tamaño aproximado de 10 a 11 milímetros de diámetro, con una forma pedunculada que puede favorecer que haya la torsión y puede generar desde un dolor leve hasta un dolor severo. Ya el pico de incidencia de esta patología suele ser entre los 7 y los 12 años, entonces como podemos ver, esto suele ser en una etapa previa al cuadro, digamos, más frecuente de torsión testicular, que suele ser en la adolescencia. La clínica en estos casos también puede presentarse como un dolor súbito asociado a náuseas. Sin embargo, al examen físico, el testículo no va a ser doloroso. Podemos tener una masa palpable, que va a ser la que genera el dolor en el polo superior del testículo. Puede evidenciarse el signo de punto azul, que se da secundario a la isquemia del apéndice testicular, que puede estar presente hasta en el 23% de los casos, y en esta patología pues el reflejo cremastérico va a estar presente. Ya respecto al diagnóstico, igual lo más importante va a ser la clínica y vamos a realizar la toma de una ecografía Doppler para descartar principalmente un cuadro de torsión testicular si tenemos la duda en el diagnóstico clínico, y en estos casos podemos evidenciar que el paciente presente un flujo normal o aumentado, y al igual que en los cuadros de torsión intermitente, puede generar un diagnóstico erróneo de una orquiepidemitis. En el manejo vamos a tener tres pilares principales, que va a ser el manejo analgésico, el reposo y el soporte escrotal. Sin embargo, en los casos muy específicos, en un caso equívoco, pues va a requerir una exploración quirúrgica o en pacientes con un dolor persistente,
pero en estos casos no se requiere una exploración contralateral por el origen benigno de esta patología. Ya respecto a la orquiepididimitis, eh, suele estar, digamos, como causa de escroto agudo en el 10 al 15% de los casos. En esto vamos a tener dos picos, digamos, de incidencia más frecuentes. Primero van a ser en la etapa de adolescencia, entre los 12 y los 15 años. Suele estar relacionado en pacientes en los que ya han iniciado conductas sexuales, pues infecciones de transmisión sexual, pero también puede ser secundario a infecciones virales, pacientes que realicen un esfuerzo físico intenso. Y también vamos a tener la etapa en pacientes menores a 2 años. Siempre es importante tener en cuenta que en todos los pacientes prepuberales en los que se da un diagnóstico de una orquiepididimitis, es importante descartar que no haya una anomalía estructural del tracto urinario, porque en ellos pues no va a ser frecuente que tengamos este cuadro clínico. Entonces, descartar que no tengamos una obstrucción uretral o un uréter ectópico, pacientes con reflujo vesicoureteral que fomenten pues que el desarrollo de esta patología. En la clínica va a estar presente la fiebre y pueden documentar síntomas urinarios irritativos. Sin embargo, el cuadro de dolor a nivel del escroto tiene un inicio más gradual. Usualmente los pacientes cuando consultan presentan más de 24 horas de evolución. Y el examen físico vamos a evidenciar el edema escrotal con eritema y dolor a la palpación. En los exámenes, pues importante tomar un uroanálisis y un urocultivo, a pesar de que el urocultivo en la mayoría de los casos suele ser negativo. En el uroanálisis podemos evidenciar piuria y la ecografía Doppler testicular pues nos va a evidenciar un flujo que va a estar aumentado o en algunos casos normal. Ya respecto al manejo, si la muestra de orina es negativa, esos pacientes ideal es tratarlos con manejo sintomático, pues una patología autolimitada y va a resolver. Sí, sin embargo, si en el uroanálisis hay confirmación de una infección urinaria, pues van a requerir de un tratamiento antibiótico y si es un paciente adolescente, pues tener en cuenta que el tratamiento empírico pues debe ser enfocado a infecciones por clamidia y gonorrea. Ya cuando pasemos la fase del cuadro agudo infeccioso, pues es importante hacer estudios adicionales como una ecografía renal, una cistoretrografía miccional para descartar pues patologías asociadas. Finalmente, como recomendaciones de la guía de la Asociación Europea de Urología, como modo de resumen de los que les he comentado previamente, la torsión testicular pues va a ser una urgencia urológica que requiere un tratamiento inmediato. Como recomendación débil, ellos sugerían que en los pacientes neonatos que presenten una torsión testicular se realice la orquidopexia del testículo contralateral y que el momento de la cirugía va a estar dictado principalmente de los hallazgos clínicos del paciente. Eh, Respecto a la torsión testicular, lo que les comentaba, la decisión siempre va a estar, la decisión del tratamiento debe enfocarse principalmente en la exploración física. El uso de la ecografía Doppler no debe retrasar la intervención y los pacientes que tengan un cuadro de torsión del apéndice testicular pues deben ser manejados de forma conservadora. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Lau, muchas gracias por la presentación con este tema tan interesante y tan importante, pues, para los cirujanos y también para médicos generales y personal de pediatría. Quisiéramos darle la palabra al doctor Quintero, agradecerle de antemano por su participación y recordar pues que está siempre abierta la puerta para que participe en nuestras revisiones semanales. Doctor Quintero. Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, felicitar a Laura porque fue una muy buena presentación, concisa, clara, con buen detalle embriológico, anatómico, decisiones quirúrgicas y, y datos importantes que ha dado ahí de, por ejemplo, la torsión testicular intermitente, de ojalá que pudiéramos hacer énfasis a que los médicos de urgencias generales o pediatras tengan en cuenta ese score del twist para que tengan menos probabilidades de pasar inadvertidas unas torsiones testiculares. Y me parece muy importante también, pues en Club Nuevo, donde estén rotando, donde vayan, siempre insistirle al médico o al pediatra
cuando ven a este paciente que no siempre piensen en una infección testicular, que es como lo que siempre tiende a suceder y por lo cual muchas veces nosotros ya tardíamente nos toca hacer orquiectomías porque ese testículo ya no es viable. Entonces es importante enfatizar y educar a todos los colegas que trabajan en urgencias para este tipo de manejos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ahora abrimos los micrófonos para cualquier comentario o pregunta que haya en el auditorio. Doctor Mauricio Copete, tiene la palabra. Gracias, Laura. Muy buena presentación. Me gustaría que enfatizaras el tiempo quirúrgico en una torsión testicular. Gracias, doctor. Bueno, lo que encontré en las guías, sobre todo en la guía europea de urología, ellos indicaban que si el paciente se presentaba en las primeras 24 horas del cuadro de dolor, pues del cuadro sintomático, o tenía una historia clara que el paciente claramente identificara cuadros de torsión, en estos casos se indicaba el procedimiento quirúrgico urgente. Ya en pacientes en los que llevan más de 24 horas de evolución, ellos sugerían que se hiciera un procedimiento, digamos, entre comillas, electivo, ¿sí? No que el paciente iba a ser derivado pues a la casa, pero ya se pasaba de esa fase en la que se iba a encontrar una viabilidad testicular. Como les comentaba, cuando ya llevamos 24 horas de evolución, la viabilidad del testículo puede ser del 0 al 24%. Entonces, en estos casos, pues ya el procedimiento, pues no lo indicaban en la guía como un tratamiento urgente. Doctor Carlos Melo, tiene la palabra. Tiene un comentario respecto a la clínica de torsión testicular. La clínica puede ser muy bizarra en torsión testicular. El dolor es quizá el signo más importante, pero usted puede tener pacientes que tienen clínica diferente, clínica de dolor abdominal, incluso a veces tiene una apendicitis, dolor en fosa ilíaca derecha, y pueden orientarse hacia la fosa ilíaca derecha y pensar que es apendicitis. Incluso hasta operar la apendicitis y no fijarse en los genitales, en los testículos, de ahí está el diagnóstico. Por lo importante hacer un buen examen físico, una buena historia clínica para documentar bien la historia clínica del paciente y hacer un diagnóstico apropiado. Ahora, muchas veces el paciente puede llevar menos de 6 a 8 horas de evolución y estar el testículo perdido. Eso tiene que ver con el número de vueltas que tiene el testículo. Ahora, yo sé que las guías hablan de 24 horas de evolución para empezar en cirugía, pero no, a veces usted puede tener un paciente con testículo perdido con 4 horas de evolución. Esto cuando tiene 3 vueltas o 4 o más o múltiples vueltas es la causa de la pérdida del testículo. Ahora, no sé si, digamos, está en este momento no te van a escuchar. El doctor habló de las fasciotomías testiculares como parte del tratamiento de esta torsión testicular cuando uno ve testículos que son enfrente de la duda si está realmente perdido o si da la oportunidad de poderlo mejorar. Porque la fasciotomía testicular se usa en algunos casos puntuales, en los que hay duda y nos puede mejorar la mejoría del esquema de ese paciente. No sé si la doctora mencionó ese término. Sí, doctor, sí se mencionó esa técnica quirúrgica. ¿Cómo lo abordan o cómo lo controlan? Pues digamos que lo que se sugería en el artículo donde se estipuló el tratamiento, lo que indicaban es que luego de hacer la detorsión intraquirúrgica y evaluar el testículo contralateral y hacer la fijación, si no evidenciaban que hubiera perfusión adecuada ni mejoría a nivel del testículo, se realizaba la fasciotomía. Y si ellos evidenciaban que hubiera macroscópicamente perfusión nuevamente del testículo, realizaban el injerto con túnica vaginal. Lo que ellos también reportaban es que en otros casos se puede hacer el estudio ecográfico intraquirúrgico para evaluar si hay repercusión y igual pues hacer la orquidopexia posterior a hacer la fasciotomía. Ahora, importante cuando tú haces una distorsión puntual, no hay que seguirlo a largo plazo, pues que puede atrofia tardía. Estos pacientes que
No hay una verdad, sino una hipotrofia del testículo. Ese seguimiento es tardío, incluso a largo plazo, incluso varios años, porque el testículo se puede atrofiar con el tiempo. Por el siguiente ecográfico de esos pacientes. Hemos tenido pacientes que hemos sacado el testículo meses, incluso años después de una torsión testicular, porque se ha atrofiado progresivamente ese testículo. Eso es todo, muchas gracias. Buena presentación. Bien, Laura. Gracias, doctor. Una preguntita y algo con lo que decía Melo y las fasciotomías. Es algo nuevo que están haciendo en Estados Unidos, un colega amigo, es que cuando hacen esas fasciotomías, antes de hacer eso, están evaluando con imágenes de calor, a ver qué tanto flujo vascular está regenerando o apareciendo para poder hacer la fasciotomía. Si no notan que hay una adecuada reperfusión con esas cámaras de calor, entonces deciden hacer orquiectomía, porque han encontrado que alrededor del 43, casi 50% de los pacientes que le hacen fasciotomías y le colocan el flap de túnica vaginal, todos esos pacientes terminan con una hipotrofia o atrofia total de ese testículo. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Adri, te escuchamos. Bueno, mi pregunta está dirigida especialmente a los cirujanos y urólogos del público. La situación hipotética de que no cuenten con una ecografía disponible y el paciente esté en periodo de ventana, ¿toman la decisión con la clínica o qué otras estrategias usan, sobre todo en esos pacientes que están como en el límite? Y pues siempre se ha hablado de un límite de más o menos 6 a 8 horas, pero pues Laura muestra resultados incluso hasta 24 horas. Entonces, teniendo en cuenta esos desenlaces con pacientes hasta 24 horas, ¿qué estrategias usan cuando no tienen disponibilidad de ecografía? Es frecuente que a veces tengamos ecógrafo a medianoche, porque es lo que pasa siempre. El paciente consulta tardíamente y llega a medianoche. El paciente llega menos de 6 horas de evolución y tiene una clínica clara de torsión testicular, hay que llevar a cirugía. Distinto al paciente que lleva más de 24 horas de evolución. Seguramente ya la posibilidad de que ese paciente se recupere son menores. El paciente llega con pocas horas de evolución, tiene clínica clara de torsión testicular, no tiene ecografía para hacer, debe superar ese paciente como una urgencia aguda, vital del testículo. Por mi parte, yo entro y lo opero. Prefiero pelarme y así sea una epidemitis y que no sea una torsión, a tener que tener después una demanda por los padres que están esperando que ese testículo esté bien y esté sano y no le pase nada. Y es dejarlo ahí abandonado, pues no abandonado, pero hacerle una evaluación tardía con Doppler y resultar que el testículo estaba perdido. Muchas gracias, doctores, por la respuesta. Buenas noches. En respuesta a lo que dijo Adriana, también recordar solo reforzar lo que dijo el doctor Alejandro Quintero, que ante la duda siempre tenemos que abordar un testículo pensando en que está torcido. Siempre es lo indicado. Inclusive las maniobras de distorsión manual debemos intentarlas si no tenemos cómo hacer la atención primaria en un lugar donde haya acceso a un quirófano o acceso a una ecografía y remitir al paciente inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, damos por finalizada la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia y estaremos entonces avisando y enviando el link para la siguiente charla. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Felicitaciones, Laura. Gracias, doctor.